título que le ponía tiene que ver con un texto que hice hace más o menos 2 años, una cosa así, llamado Lo pequeño es complejo, y que está incluido en el resumen de esa publicación que hicimos con los adscriptos que está en ISUE. Y tenía como estos 3 tópicos que están escritos abajo y que básicamente remiten en forma encubierta a 3 componentes del proyecto, que son: el primero remite a los contextos, el segundo remite a la tipología y el tercero a la materialidad. La idea de hoy básicamente es como centrarnos en los 2 primeros, en consideraciones que tienen que ver con el emplazamiento y el contexto, y algunas consideraciones relativas a la tipología del mueble urbano habitable. Yo también, para empezar, me interesaba mucho rescatar el cuento de la Aleph de Jorge Luis Borges, en donde les cuento que, para los que no lo conocen, se plantea que una persona descubre maravillada en un sótano una esfera suspendida en el espacio de 3 centímetros de diámetro, en donde ahí adentro está encerrado todo el universo. Entonces el cuento, que tendrá algo así como 6 páginas, 3 de esas páginas, la mitad del cuento, es la descripción de todo el universo que está comprimido, encerrado en esa pequeñísima esfera de 3 centímetros. Y es un poco lo interesante que tiene el ejercicio este, que es como que desde una superficie muy pequeña, y desde ese punto de vista escalar sin ser algo grandilocuente, encierra como, o puede encerrar un universo, ¿no? Algunas consideraciones vinculadas a la ciudad, como para poner en el mapa de las renovaciones urbanas vinculadas a los tejidos habitativos, tiene que ver con este concepto que es lo ordinario y lo excepcional. Cuando uno ve sobre todo los tejidos de las ciudades europeas, esto es Barcelona, el Raval, puede ver cómo se contrasta en forma muy nítida la homogeneidad del tejido habitativo, en donde por supuesto hay particularidades, pero se puede leer básicamente como un magma uniforme, y dentro de eso aparecen las piezas excepcionales, que básicamente son los equipamientos urbanos. Acá en blanco, por ejemplo, vemos el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona de Richard May, y cómo esta pieza claramente hace como una distinción de ese marco homogéneo. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que tiene que ver con lo habitativo y los tejidos habitativos nos parece que se inscribe en esa lógica de lo ordinario, ¿no? O sea, de aquello que de alguna manera tiene que tender a una mejora del conjunto y no a destacarse de manera excepcional y producir, si se quiere, un excesivo ruido, ¿no? Entonces, ya metidos en la escala del mueble urbano habitable, uno puede ver que hay como una tendencia en nuestros tejidos, esto es, por ejemplo, Barrio Güemes, a que, bueno, ya existe esa lógica de usufructuar una cubierta de una preexistencia para dar espacio a una familia más, o un miembro de la familia que tiene hijos, o genera un espacio de renta, o lo que fuere. Pero por ahí lo que está en discusión no es esa lógica de crecimiento, sino la manera en que se hace. Y claramente lo que se pone en juego es la calidad de cómo se hace eso. Entonces,
retomando esta idea del ordinario, claramente lo que está en juego es que si uno eleva la calidad de eso realmente enriquece al sector urbano y a la ciudad en su conjunto, ¿no? O sea, acá podemos ver lo mismo que veíamos en la foto anterior, pero claramente lo que está en juego es la diferencia en la calidad de cómo se desarrolla esa ampliación y, bueno, esto que hemos dado en llamar el mueble urbano habitable. Ahí repasando una entrevista a Fiden de este estudio, recogía estos párrafos que están escritos arriba que me parecían como muy pertinentes para este concepto, ¿no? Que lo que expresa sustancialmente es que en esa lógica del encargo ordinario, o sea, aquello que es susceptible de repetirse mucho en la ciudad, y entendido desde esa lógica de lo común, hay como una capacidad enorme para la arquitectura, porque si aparece algo novedoso o algo con un potencial de mejoramiento, por repetición puede tener un efecto altísimo. Altísimo porque ese campo de acción es casualmente el campo de acción de lo ordinario en una ciudad, que es, en definitiva, ese 80% de superficie construida que en definitiva son los tejidos residenciales de las ciudades, ¿no? Y vinculado también a la ciudad, leyendo algunas cosas y haciendo mis propias reflexiones del impacto, o esto que preguntaba Cristian antes de que iniciáramos, ¿qué nos va a dejar la ciudad después de que se levante la cuarentena? Hay algunas reflexiones, por ejemplo, esto es como una especie de interpretación propia de una entrevista que leí de Jorge Lierno. El tipo plantea básicamente las enormes consecuencias culturales y urbanas que va a tener, ¿no? Y esto, hay como una relación, por ejemplo, con la fiebre amarilla, en donde a partir de eso se instalan políticas muy concienzudas vinculadas al higienicismo, ¿no? O críticas al hacinamiento. Entonces aparece más infraestructura sanitaria, más esponjamiento en las ciudades, límites a los excesos de densidades, y seguramente algo de eso se va a poner, me parece, más sobre la mesa. Y la otra cosa, que es quizá la más visible y la que más nos puede involucrar en las reflexiones con los tejidos habitativos y el mueble urbano habitable, es que si las políticas por lo general han favorecido la inversión de capital en las megaciudades, sin duda para favorecer turismo, esta crisis de los desplazamientos, que es algo que yo creo que se va a instalar por lo menos hasta que aparezca una vacuna definitiva, es como que quizá vuelva a poner el epicentro en lo local, algo así como, si no me puedo desplazar mucho, tengo un radio de influencia, y ese radio de influencia necesariamente lo tengo que mejorar, ¿no? Entonces ahí en esa dirección, ¿me van siguiendo? Porque yo no veo a nadie y es como que hablo solo. Está todo bien, Marcel. Perfecto. ¿Me escuchan? En esa dirección, y vinculado a los contextos urbanos, uno de los tópicos que me parece que son como eje de la reflexión del mueble urbano habitable es las consideraciones con el patrimonio, que básicamente es como de dos tipos, yo creo, ¿no? En esta foto, que es del estudio que mencionaba antes, Adamo Fiden, uno ve claramente que el patrimonio tiene una valoración alta, ¿no? O sea, es como una arquitectura de muy buena factura, seguramente ejecutada por algún arquitecto y una excelente mano de obra. Entonces eso, bueno, pone como de relieve que la ampliación tiene que tener alguna, o ese MU tiene que tener una
podríamos decir, un respeto que eso obviamente implica no resignar, expresarse contemporáneamente, pero hay como un diálogo a tener en cuenta. Pero el otro razonamiento es cuando uno tiene un patrimonio que podríamos llamar modesto, o simplemente tiene un valor edilicio lo de abajo, y no tiene ningún atributo, ninguno, como es lo que sucede acá debajo de esta obra del estudio IR. Casi podríamos decir, si sacáramos la intervención del estudio IR, es algo anodino y hasta vulgar, podríamos decir. Pero a partir de la intervención logra como una calificación en donde el todo supera ampliamente la condición que tenía el edificio o esa arquitectura previa a la intervención. En cualquiera de los dos casos siempre tiene que ver con esta idea de que hay como una reflexión que hacer respecto al lugar donde yo me asiento y qué valor le puedo sacar a eso, ¿no? Y vinculado también al emplazamiento, como uno está como confinado, podríamos decir, con límites precisos que tienen que ver con medianeras, con líneas de edificación, en algunos casos con retiros, con restricciones dimensionales, con condiciones de que puedo tener como en esta obra, por ejemplo, un vecino que tiene una medianera de 2 plantas y del otro lado no tengo medianera. Entonces, todas esas condiciones terminan siendo más estructurales para la propuesta que la orientación, que dónde está el norte, por ejemplo. Lo cual no significa que no tenga que tener en cuenta eso, o que una vez elegido el mejor emplazamiento, si no me quedo en una orientación favorable, tengo que atender a las condiciones de esa orientación, sea, no sé, cubrirse el sol al oeste o tener precauciones para el ingreso del agua al sur, por ejemplo. En definitiva, creo que es como esta idea de lo que escribo abajo, que esas condiciones de emplazamiento terminan como definiendo más el proyecto que las orientaciones. En esta propuesta, por ejemplo, los gráficos de la derecha ilustran una serie de decisiones que termina siendo casi como una idea de continuidad, casi de planta libre en la planta baja del MU, para generar una continuidad visual entre la calle y el patio. Hay una idea de posicionamiento sobre la línea municipal un poco para consolidar un nuevo frente, pero también porque la cubierta de techo tiene una serie de luceras y entonces el MU no se puede asentar arriba de las luceras que tiene ya la preexistencia de abajo, entonces eso confina la ubicación de la intervención a recostarse sobre la línea municipal. Y después hay otras decisiones, por ejemplo, vinculadas a hacia dónde quiero vistas, que las vistas están como seleccionadas en la planta alta hacia la interioridad para preservar intimidad, y hacia dónde, por ejemplo, me planteo iluminación y capturar el cielo, pero aislarme de la ciudad, del ruido de la calle. Entonces, son todas decisiones que ponen como de relieve que las condiciones de emplazamiento, dónde posicionar la pieza nueva, está regida por estos datos del contexto. Acá podemos ver el corte ya como más técnico de los esquemas que aparecen en la derecha, y bueno, se pone de relieve esto que decía, la cubierta de la preexistencia, que tiene ese sistema de arcos suaves con bovedilla, tiene un sistema de luceras y, lógicamente, el único lugar que queda para ponerlo a la ampliación es sobre, o no es una ampliación, es literalmente otra unidad de vivienda. Es recostado sobre la línea municipal. Y, bueno, simplemente cómo afectan el interior esas condiciones de iluminación, ventilación, aperturas visuales y restricciones, pero de datos que responden
insisto, más al emplazamiento y al contexto que a la orientación. O en el caso de esto, que claramente si vemos el gráfico de la manzana de la izquierda y la posición de la pieza en rojo, está expresado ahí que la voluntad es generar una apertura hacia el patio. Entonces, cuando vemos la vista a la derecha de la cara cerrada y la cara abierta, claramente hay una voluntad de apertura al espacio privado abierto del patio y de cierre hacia la calle. Y la otra actitud es tomar todo el ancho del lote para generar este paralelepípedo y aún no teniendo disponibilidad de suelo, hay como un voladizo en la foto de arriba a la derecha, para poder cubrir el ancho total del lote. Todas, insisto, decisiones de proyecto que tienen que ver con condiciones de emplazamiento y una reflexión sobre cuál es el lugar más conveniente, más sagaz, más inteligente para posicionarlo. Esto simplemente es como para enunciar que esa lectura de criterio respecto del patrimonio, que esto para mí también es patrimonio modesto, es un patrimonio que tiene un valor edilicio, configura un tejido relativamente homogéneo, lo cual es bueno, pero no es algo, podríamos decir, de altísima calidad. Pero en sintonía con esa lógica de que las cubiertas en ese sector urbano tienen una lógica de mansarda, de remate más que de mansarda, que es el gráfico que expresa arriba a la derecha la axonometría. Bueno, hay como una reinterpretación de eso en una clave claramente contemporánea y en donde esa cubierta pasa a ser algo habitable y contesta contemporáneamente a ese contexto, ¿no? La idea de la compacidad es también como algo que me parece un atributo interesante, sobre todo cuando se trata de superficies pequeñas, como el MU, porque claramente significa una acción sintética de envolver el mayor espacio posible, el mayor volumen de aire posible en el menor perímetro posible. Acá de nuevo hay como un recurso parecido al anterior, una idea como reinterpretada de remate, leyendo el contexto y cómo se instala la pieza sobre la línea de edificación para dar espacio a este programa de este MU. En este caso, por ejemplo, en la primera foto que está al medio arriba, podemos ver que hay un patrimonio valioso, digamos, ¿no? De nuevo, detrás de esto hay un arquitecto de época, hay buenos constructores, hay una factura ya prácticamente irreproducible. Entonces la decisión es que lo nuevo no se vea desde la calle. Y si vemos la axonometría de abajo, del medio a la izquierda, podemos ver que el emplazamiento del programa nuevo se localiza en el medio de ese zigzag de la volumetría que está abajo, pero bueno, claramente en una actitud de no ser legible desde la calle. Pero aparece otro dato, que es cómo se posa el edificio para dejar una geometría limpia de terraza y de desborde del MU a esa terraza, que es lo que vemos en la foto de la derecha. Entonces, hay como una disposición del programa y un encapsulamiento de ese programa en un volumen que acompaña la figura de abajo y en paralelo empieza a tomar decisiones que claramente tienen que ver con el emplazamiento, no posarse sobre la línea de edificación, ubicarse al medio,
concentrar en la L el programa cubierto para ganar un espacio descubierto de desborde, etcétera, etcétera. Esto que es una situación de esquina, es como una tienda muy visible en Barrio Palermo, en Buenos Aires, en donde también lo que podemos ver son como cosas reincidentes respecto a lo que estamos mencionando antes, como una posición, podríamos decir, contextual desde el punto de vista de cómo se interpreta el patrimonio, pero sin resignar contemporaneidad. Y desde el punto de vista del emplazamiento, hay una distribución del volumen nuevo en L, que lo que está haciendo en definitiva es usufructuar la configuración de esa terraza en la ochava como un espacio de desborde, de expansión. Todas decisiones que, insisto, no son azarosas y que tienen que ver con una lectura profunda de el mejor lugar para hacer el emplazamiento de la propuesta. Este que es un caso ya de colectivo, o sea, estos son varias unidades, en donde directamente se ocupa el 100% de la cubierta, pero por ejemplo, al tratarse de 2 pisos, hay un receso en la planta de arriba para poder fabricar también espacios intermedios. Ahí básicamente las plantas de la izquierda ilustran eso, y también como una voluntad de definirle un remate al edificio, y en este caso, por ejemplo, articularlo con una raja de vidrio que separa la masa ciega de la masa ciega nueva de la preexistencia de abajo. Todas como, diría, amabilidades con el contexto, ¿no? Y otro de los tópicos que me parece también inclusive que está como muy en sintonía con esta idea de que a partir del confinamiento es deseable tener espacios de expansión y de salida al exterior, son algunas reflexiones en torno a las cubiertas, que de alguna manera en la arquitectura neoclásica y todo esto que viene a poner en crisis la modernidad, la cubierta era entendida básicamente como un remate, ¿no? Como un remate visual, muchas veces era un remate habitable, pero configuraba como una idea de coronamiento fachadístico del edificio, ¿no? Y pasa en la modernidad y en la contemporaneidad a ser básicamente un concepto de cubierta paisaje, o sea, la posibilidad de armar ahí arriba algo que recree de alguna manera o naturaleza, como podemos ver en la foto de abajo, o un paisaje artificial, pero lúdico y habitable, ¿no? Y descubierto, básicamente. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en este paisaje que queda fabricado por Lucio Costa y Burle Marx en el Ministerio Educativo y de Salud. O sea, también la incorporación de naturaleza, ¿no? Y en esa lógica, acá podemos ver un proyecto que la mayoría ya los deben conocer. Yo no me voy a concentrar en hablar de los proyectos, sino más de los conceptos detrás de algunos proyectos, donde acá claramente lo que podemos ver es que hay como una voluntad de que hay un diseño integral entre el lleno y el vacío. Hay una disposición y una voluntad de distribución, de emplazamiento para usufructuar como distintas calidades de espacios abiertos, casi como una especie de recreación de barrio, de pequeña plazoleta, de callejuela, etcétera. Esto es un trabajo de tesis de un actual compañero nuestro de trabajo en la arquitectura CIA, Recabarren, Nahuel Recabarren, en donde hacía una serie de ensayos prototípicos en el área central, y este era uno de los más interesantes,
en donde se hacía un razonamiento que era el gráfico de la izquierda, los tres gráficos de la izquierda, en donde frente a la tendencia de buscar residencia en las afueras de la ciudad, en las áreas suburbanas o periféricas, bajo el paradigma del verde y de la naturaleza, ese concepto, ¿qué pasa si se trasladaba a las cubiertas de techos? Esto sería, por ejemplo, al frente del Mercado Norte, donde hay unos predios integrados con el supermercado Disco, creo que es. Entonces, una cosa, simplemente un paréntesis sobre este trabajo que tiene que ver con el dibujo de la izquierda. Y había como hasta con un grado de sutileza, inteligencia y humor en el planteo, en el hecho de que todo el trabajo de Nahuel tenía que ver con una crítica justamente a la ciudad dispersa, o sea, en el mismo sentido que estamos trabajando nosotros. Y como ustedes conocen, por ejemplo, los hipersupermercados, los dinos, que ponen el supermercado y los edificios al lado del supermercado. Entonces, Nahuel lo que hace es construir todo un paisaje como idílico de esta idea de lo que la gente busca en la sierra, o en cercanías, o en barrios cerca de la sierra, pero lo monta en una especie de, ayer se hablaba de montaje, bueno, él monta esa escenografía arriba de un supermercado frente al Mercado Norte. O sea, todo lo que está debajo de eso es un supermercado. Entonces era como decir, tengo todo lo que la gente busca en la periferia, lo tengo en plena área central. El paisaje, las pequeñas viviendas que conviven con ese paisaje bucólico, como estoy alto tengo una vista tanto de la ciudad como de la sierra lejana, pero satisfago mis necesidades con esa especie de basamento de supermercado, gimnasio, etcétera, etcétera. O sea, era como muy, muy interesante y muy sintético el razonamiento. bueno, muy bien explicado, Cristian. Siguiendo con las cubiertas, en el 2014 dirigimos junto con Nahuel este equipo en el marco de un workshop que se llamó Densidades Mínimas, en donde planteábamos no el proyecto de la cápsula del refugio o del MU, sino el proyecto de una suerte de plataforma de infraestructura para colonizar las terrazas y que eso constituya una suerte de patio colectivo de diversos MU o de diversos refugios urbanos, ¿no? Entonces era como un ensayo prototípico. Esto está sentado sobre una preexistencia de 8 metros que tiene un pasillo lateral y deja 6 metros la masa construida de luz, digamos, para esta plataforma. Entonces, en torno a esto, después se podían asentar 1 o 2 MU de cada lado de la plataforma, por ejemplo. Entonces, el dispositivo incluía una accesibilidad con la escalera y una especie de alfombra verde donde se distinguían áreas de sentado o guardado, áreas de circulación y áreas con maceteros. Además de las montantes de las infraestructuras para los distintos MU. El gráfico de la izquierda era como una hipótesis de 2 MU arriba, 1 abajo, y cómo se distribuyen en el área peatonal, que es lo que aparece arriba en el módulo técnico, y en el gráfico planimétrico en lo gris, que es un metal desplegado. Otros módulos son de asiento y por debajo se guardan herramientas de jardinería, y el resto de la superficie es para colocar macetas con distintos tipos de plantaciones. Entonces, bueno, a partir de ahí hacíamos como un desmonte, un despiece sobre los muros medianeros portantes. Hacíamos la transmitación de las cargas, digamos, colocando planchuelas de anclaje que un poco
tienen esta lógica, o sea, es como una pieza que hace una articulación o una transferencia de carga entre la viga y la descarga propiamente al muro portante. Sobre eso colocábamos vigas, que eran perfiles COMESI, como se llaman en el mercado, que son más económicos que los IPN, cada 1,50 m. Después colocábamos en el otro sentido las correas, que iban a ser como lo que generaba, digamos, los bastidores para asentar arriba las macetas. O, en este caso, con metal desplegado, las áreas de tránsito peatonal. Por debajo de eso, todo el sistema de infraestructura de cañerías, agua, gas, electricidad, y los sistemas de bajadas cloacales a la red domiciliaria, digamos. Bueno, y la colocación de los módulos de maceta y los módulos de asiento y los módulos, bueno, técnicos, que eran los que mencionaba antes, que son los de pasarelas peatonales. Disculpe, profe. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba lo que usó de estructura? La estructura, ahí tenés... Perfiles COMESI. El perfil, se llama perfil C o perfil COMESI, que no es lo mismo que el UPN o el IPN. El UPN y el IPN es un material que está conformado en fábrica, se vierte el material en un molde y sale extrusado el material. Esto es una chapa plegada, se llama conformado en frío, y tiene 4 medidas. El primero, 200, indica la altura, 80 indica el alto, 20 es el ala para abajo, y en el caso del plegado de abajo, el ala para arriba. Y 3,2 es el espesor más grueso que viene. Viene 2,6, 2,8, 3,2. Es el espesor de la chapa. Muchas gracias. Bueno, eso simplemente es, o sea, vos necesitas más altura para salvar la misma luz que te salvaría un IPN, pero tenés menos pesos, y al tener menos peso es sensiblemente más económico que un IPN. Bueno, llegamos acá. Bueno, esta era como la configuración final de la pieza esta. Y ahora entrando como más a lo tipológico, que decía al principio de la charla, íbamos a concentrarnos en consideraciones relativas al contexto, al emplazamiento y a lo tipológico. Diría, si teníamos un paradigma antes del confinamiento, de la cuarentena, era el de refugio urbano, o sea, la idea de que una unidad mínima en la cual pasar un tiempo íntimo, pero la ciudad te ofrece todo lo que ese dispositivo no te ofrece. Por eso nos interesaban esta idea como de la centralidad, de estar enchufado a toda la conectividad y los servicios que la ciudad ofrece. El confinamiento, la cuarentena, sin duda, lo que pone como de relieve es la necesidad de la calidad de lo doméstico, porque pasa a ser nuestro universo, lo que sucede en torno a lo doméstico. En definitiva, a las necesidades básicas vinculadas a lo doméstico, que es la idea de actividades de estar, de comer, de dormir, de asearse, bueno, empiezan a superponerse otras actividades que eventualmente uno las podía realizar en otro lugar. De hecho, las podía realizar en la ciudad. Trabajar, estudiar, recrearse, ejercitarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, como por lo menos hasta que se termine el confinamiento, es como que se pone como reflexión la capacidad de lo doméstico para poder absorber esas otras actividades que antes el usuario, la persona, las podía desenvolver en otros espacios, ¿no?
Entonces la primera pregunta es si hace falta más espacio, ¿no? Y a mí me interesaba yo creo que no, y me interesaba como la idea del cuestionamiento al loft, que es como una tipología que se desarrolló en gran medida por la especulación inmobiliaria de edificios fabriles en Nueva York, en el Soho, que se reciclaban para uso residencial, en donde vos dispones, lo mismo que en el gráfico de la izquierda, que un tipo está como flotando en un mueble en el medio de un edificio que luce como una crujía de una catedral gótica, pero digamos, esa enorme capacidad, ese enorme volumen de aire, no me genera, por ejemplo, refugio o privacidad. O sea, es como que se disuelven los límites, no hay límites auditivos, no hay límites visuales. Entonces, es como que si hay algo que no ofrece, es dentro de lo doméstico privacidad, a pesar de tener un espacio enorme o un volumen de aire muy grande, ¿no? Y el otro extremo, por supuesto, es especular con lo mínimo, pero sin olvidar esto, que el límite es que sea habitable. Y muchas veces lo habitable no es solamente una especulación cientificista tipo Neuffer de cuál es el mínimo dimensional, sino que a veces lo habitable también tiene un límite que es, por ejemplo, una dimensión subjetiva, psicológica. O sea, ¿cuál es el límite para que algo sea habitable, ¿no? Entonces, en definitiva, la vara de medición es el hombre, ¿no? Y el hombre en toda su dimensión, no solo en términos ergonométricos. Yo creo que una cosa interesante es como plantearse a partir de este desafío de algo así como el universo de lo doméstico, todo lo que involucra la reflexión del habitar doméstico, ¿no? Esto Alison Smith son uno de los pilares del Team 10, de la reformulación o de la modernidad tardía, digamos. Con 30 años hacía estos dibujitos y hacía como algunas reflexiones, que son las que están escritas abajo. Ustedes, mientras yo les cuento, si pueden las leen, para no tener que leerlas yo. Pero hay algo como que me parece medular, ¿no? En las reflexiones. Por lo menos en 7 de las 10 está involucrado el contacto con el exterior. Está involucrado lo que ofrece o deja de ofrecer una ventana o un espacio intermedio. Entonces ahí hay como una llave, ¿no? Que todos los deseos vinculados a lo que hay que resolver y hay que prever, en gran medida tienen que ver con eso, con qué niveles de intimidad y de integración visual y también de acceso físico voy a tener con el exterior y si va a mediar un espacio intermedio. La otra cuestión es, por diversas hipótesis, hasta constructivas, estamos planteando que esto sea pequeño, ¿no? El tema es cómo lograr esto que referíamos antes, de cumplir no solo con lo dimensional, sino también con la dimensión psicológica de ese mínimo para lograr una máxima habitabilidad. Entonces, algunos conceptos, por ejemplo, que instala sobre todo Rem Koolhaas en el concurso de la Biblioteca Jussieu a principios del 80, ¿cómo pasamos de un razonamiento que quizá para la modernidad era más de planta libre a este concepto de sección continua? O sea, cómo el espacio básicamente se estudia y se evalúa en corte y cómo la especulación con esa herramienta, con la herramienta del corte, puede optimizar esa espacialidad y en definitiva lograr, podríamos decir, una optimización del volumen de aire aún
con una minimización de superficie, que es lo que leería en la planta, ¿no? El otro concepto que juega es como un clásico de la arquitectura, que silvana con esto que estamos diciendo antes, ¿no? O sea, la idea de que además de comer, asearse, dormir, estar, de repente el espacio ahora también tiene que resolver, practicar deporte, trabajar, estudiar. Entonces, es como imperativo este concepto de la flexibilidad, que estos son unos ensayos tipológicos del estudio Ábalos Herrera. Es como que siempre esto se vinculó a la modulación estructural, básicamente, que es lo que podemos ver en las dos plantas, y en donde esa modulación estructural, si hay como una sagacidad en ese dimensionamiento, ofrece múltiples opciones, pero básicamente las opciones de mayor o menor flexibilidad, ¿quién las determina? Si yo parto de la base que el perímetro es constante, que es, supongamos, en este caso, un módulo, tanto de la izquierda como de la derecha, que debe estar aproximadamente en el orden de 5,50 metros. Entonces, ¿cuál es la variable que tengo para mayor o menor flexibilidad? Sustancialmente, la ubicación de los servicios. En el gráfico de la izquierda, además, aparece una variable respecto a la ubicación de una espina de placar, que es la banda amarilla. Entonces, dependiendo de cómo yo coloque eso, también se ve manifiesto en la planta de la derecha, yo obtengo distintas formas de distribución, pero dentro de esa forma de distribución también distintos niveles de integración o resguardo, o de privacidad o de no privacidad, y en definitiva de más o menos flexibilidad. Y la pregunta, entonces, en una superficie pequeña, como la del MU, casi que pasa a ser esta, ¿no? Esto era como una idea robada de Diego Sabatini, que se interrogaba en el WhatsApp, en el Facebook, creo que del año pasado, esta pregunta: ¿núcleo central o muro útil? ¿Servicios al centro o en el perímetro? Entonces, acá tenemos como dos ejemplos. En el de la izquierda, circulaciones de acceso a la unidad y cocina-baño aparecen en un perímetro muy comprimido y generando este concepto de muro útil, o sea, la carpintería queda recedida en el ancho del baño, por ejemplo, y genera también como un espesor. Entonces, casi podríamos decir que el ancho del servicio, el ancho de la kitchenette o el ancho del baño, conceptualmente pasa a ser el muro. En el caso del gráfico de la derecha, un concepto en isla, comprimiendo, compactando, no comprimiendo, compactando, unificando la kitchenette y el servicio sanitario, puede, bueno, en este caso es un mueble, genera una distribución no central, pero casi central, o sea, despegada del perímetro, y eso ofrece otro tipo de configuración espacial. Pero digamos, son como las decisiones determinantes porque me van a condicionar de manera rotunda la tipología, el espacio y la flexibilidad que tenga, o en algunos casos, buscado es profeso, el grado de zonificación que yo esté buscando para, por ejemplo, conseguir más privacidad, más resguardo, lo que sea. Bueno, repasamos dos ejemplos que vimos bajo esa lupa. En el ejemplo que veíamos de Adamo Fiden, a la izquierda, hay una idea de unificación de servicios recostados sobre una medianera. En los MU de MVRDB, también aparece como la misma idea de recostar sobre uno de los laterales el nucleamiento de servicios. Y si uno evalúa, por ejemplo, estos prototipos que desarrolló este estudio, que es como una oficina bifronte en San Pablo y Montevideo, de Estudio Mapa, como a una diferencia tipológica o dimensional en el caso del bloque de las dos plantas de la izquierda, o bueno, o tipología en cruz,
Lo que se mantiene constante es un mismo prototipo de núcleo, que tiene un comportamiento en isla y que resuelve una especie de trípode de una cara sanitario, otra cara kitchener y otra cara placar. Y esa ubicación despegada del perímetro genera como niveles de privacidad entre, por ejemplo, en la planta del medio, entre un área de dormitorio y una de estar comedor. Y en otro caso, con un espacio, por ejemplo, más jerarquizado de hidromasaje. Pero en definitiva, son como las posibilidades que da el planteo de una ubicación no perimetral del nucleamiento de los servicios. El otro concepto vinculado a lo tipológico y vinculado al ejercicio del mueble urbano habitable es la decisión o no, porque también puede ser una actitud de proyecto, de la simbiosis entre arquitectura inmobiliaria, que en definitiva son como lógicas proyectuales que vienen de las arquitecturas navales o de la casilla rodante, ¿no? En donde se disuelve, digamos, las envolventes y los límites de la interioridad con la fusión con la silla, con la cama, con la mesa. Es un poco lo que responde el razonamiento de esta pieza, que en parte porque tiene una lógica de traslado entera, o sea, esta pieza se monta con grúa. Entonces, la incorporación del entrepiso define una geometría de una cama especial que se afina por la geometría del envolvente, lo pueden ver en la planta de abajo, o el sillón se funde integralmente en un ancho homogéneo y una misma materialidad en el soporte con el mobiliario de la cocina, por ejemplo, en la foto de abajo a la derecha. Es decir, un diseño integral de la espacialidad interna con una incorporación dentro de ese diseño del equipamiento, del mobiliario. La otra idea vinculada a la flexibilidad es esta, o sea, ¿cuál es la capacidad de adaptación y de múltiples opciones que la arquitectura me puede proveer? Estos son extractos de departamentos de las viviendas Fukuoka, de Stephen Hall, en donde en la representación en planta el negro podemos ver un sistema de 4 dispositivos de puertas o divisorios que van generando multiplicidad de opciones. Por ejemplo, en la planta de arriba y la foto de arriba, el espacio se ve integrado. Y al mismo tiempo, el mobiliario genera como una zonificación, pero sin interrumpir la continuidad del espacio. Y en la planta de abajo podemos ver que la manipulación de esos cerramientos produce una zonificación y una segregación especial de 2 espacios sin vínculo, ¿no? Bueno, este es el mismo concepto con otros enfoques. La otra cuestión que, digamos, no es el extremo de la simbiosis mobiliario-arquitectura, pero sí la incorporación de espacios técnicos que permitan el guardado del mobiliario. Esto es unas viviendas para estudiantes en Madrid, de Aranguren Gallegos, en donde básicamente en las plantas de abajo podemos ver una zonificación a la derecha en 3 espacios de dormitorio, de 2 camas simples y una doble en la punta, en donde algo así como el 40% de la superficie queda restringida a un estar para ver televisión, por ejemplo. En cambio, cuando no se usa la cama, o sea, cuando se interrumpe la actividad de descansar, se guardan
debajo de ese espacio técnico que se ven los cortes de arriba, y eso permite liberar, a su vez por una serie de desplazamientos de carpinterías, que en el caso de la actividad de dormir se desplegaban para generar privacidad en esos espacios de camas, lo que provoca un espacio integrado y la posibilidad, por ejemplo, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, de por encima de la cama tener un espacio para una computadora, para estudiar. Y bueno, retomando lo de Alison Smithson, o sea, esta idea como de la conexión con el exterior, entendida no meramente como una ventana, o sea, como un agujero dentro de un muro, sino más concebido como un diafragma, o sea, con la idea de algo que es dinámico, que se abre, que se cierra y que puede producir como distintos niveles de control visual, de control térmico, de control de privacidad y también de seguridad. Me parece que algo que vale la pena realmente estudiar es el caso de razonamiento en las envolventes, los filtros en las envolventes del estudio que veníamos hablando de Adamo Fiden. Esto es como un barrio de 2 o 3 obras de ellos, pero concentrado excluyentemente en eso, en los filtros, donde hay como un esfuerzo de concentración, de reflexión proyectual, focalizado en eso. Cómo hacerlo, con qué geometría, con qué material, con qué rendimiento del material, en base a las medidas estándares, por ejemplo, y al estudio y la profundización de los beneficios que ese filtro provoca en el habitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto no tiene un dimensionamiento como para un balcón, pero sí tiene un dimensionamiento que permite desde el interior leer la proximidad de una planta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a su vez la idea como del tamiz en esa malla para mitigar el impacto directo del sol y demás. O esto que, bueno, claramente no es un MU, es un edificio de vivienda colectiva, pero plantea este concepto que hablamos de filtro, ¿no? O sea, entre el interior y el exterior hay un espacio intermedio, hay una calificación de un espacio que tiene un resguardo, pero permite la antesala al exterior. Estos que son como, casi podríamos decir, geometrías paramétricas configuradas con algunos datos del entorno, como alturas de medianera y demás, pero para armar lo mismo, un espacio intermedio calificado, ¿no? Y con, digamos, con un mínimo recurso, un máximo resultado. Bueno, con eso termino esto era como una especie de conclusión alegórica de un disco de 2008, por ahí, de Marisa Monte, que se llama Universo a mi alrededor. Digo, como que el MU puede constituir el dispositivo desde el cual entender un universo de cosas y desde el cual interpretar ese mundo y verlo mejor, ¿no? Hasta ahí lo de hoy, chicos. Ahí salgo de